Gracias, Ian Vega. 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hablar de esta Casa Demócrata Social que ha sido inaugurada en Sucre. El gobernador Rubén Costas ya llegó de la capital de Bolivia y cuando conversó con los medios de comunicación decía que esto es para poder demostrar y además para poder organizarse rumbo a las elecciones del 2014. Hay resistencia y queremos que el gobierno lo sepa, dijo el gobernador. Ese recorrido que estamos haciendo, eso es lo que hemos determinado hacer en los liderazgos demócratas que conformamos con personas como las que ustedes están viendo acá. Es una nueva forma de hacer política interesante, como ustedes ven. Aquí no hay ningún tipo de caudilismo, esta es una cosa compartida, es la resistencia democrática, la verdadera resistencia democrática que ha arriesgado todo, que se quedó aquí en Bolivia a pelear por la libertad, por la democracia, por la autonomía, la que ha arriesgado tantas cosas, pero que además está firme y que hoy define y decide pasar de la resistencia a la alternativa política que le queremos brindar al país. Es esencialmente eso para que a fin de año, alrededor de noviembre, podamos hacer ya el primer congreso fundacional y que quede claro acá, pero Verde definió pensar en un proyecto político nacional. Una alternativa que la componen ¿quiénes? Que quién será el candidato para las elecciones del 2014. A continuación con Fernando Silva y una entrevista especial. Gracias, Nardi. Lo decía el gobernador ayer en esta conferencia de prensa, una alternativa. Yo le lanzo la pregunta a la asambleísta Rosemary Sandoval, a quien agradezco por estar esta mañana en la revista Levántate Bolivia. ¿En qué consiste esta alternativa democrática para el pueblo boliviano? Muy buen día. Buenos días. Y buen día naturalmente a toda la población que sigue día a día a Cadena. Hay dos proyectos, hay dos visiones en este país y hay una necesidad urgente de tener coherencia y recuperar una democracia. Por un lado tenemos evidentemente un Estado plurinacional centralista, totalmente centralista, y hay todo el deseo, la aspiración justa, además de la población, a tener un Estado constitucional, demócrata, autónomo e incluyente. Preceptos que están, por cierto, en la Constitución, pero que no se los cumplen. Si tenemos estas dos corrientes, estos dos proyectos, ahí pues nace la necesidad, y ya lo decía y lo iba construyendo en los discursos, en todo Rubén, la necesidad de la bolivianidad. ¿En qué se puede fundar esto? Tú y yo, el ciudadano que nos mira, cualquier ciudadano, el que barre, el empresario, ¿se encuentra en qué? En la Bolivia, en la bolivianidad, en la unidad. Es por ese camino entonces en el que nace el movimiento demócrata social, para hacer esta alternativa donde no existan extremos de separación, confrontación, y vemos claramente ayer algo fresco, ¿no? Algo reciente, sentenciando al cardenal, el presidente, o esta polarización que se ha tratado de desconectarnos, intentar desconectarnos de odios intencionados entre que la paz en Tarija, que las medias lunas, etc. No es posible más. Hoy por hoy no es posible y por eso en el marco de la bolivianidad nace el Movimiento Demócrata Social. Ahora, la pregunta es, ¿este movimiento nace al calor de tener una oposición al gobierno o es sustentable en el tiempo? ¿Es un proyecto de largo aliento? ¿Cómo lo podemos tomar todo este movimiento? Ya la idea, ya nace cuando nace Verdes. La idea como tal, la necesidad de tener un proyecto sustentable. Es decir, si nosotros recordamos,
Verdad y Democracia Social Verdes nació como una agrupación porque no nos dio el tiempo para conformar, configurar, de acuerdo a los papeles, todo lo que debía ser un partido nacional. Es decir, nace como agrupación, pero con toda una doctrina, con toda mentalidad, con todas las condiciones de ser un partido. Entonces, esto ha ido madurando y finalmente concretizándose en un partido que no es para el 2014. Entonces el discurso no necesariamente es para el 2014, porque claro que vamos a entrar en contienda, claro que el país necesita una alternativa, claro que necesita este gobierno del movimiento al socialismo un freno. Bolivia necesita recuperarse, verse, reencontrarse. Entonces, claro para el 2014, pero a proyección, ¿no? Es decir, tiene que ser sustentable, tiene que recuperarse y, como bien decía en un principio, ser coherente, ser verdaderamente demócratas. Ahora, lo decía usted, asambleísta, inclusivo este proyecto, donde tienen que estar todos. ¿Cómo se puede incluir entonces a Unidad Nacional, a Samuel Doria Medina, por ejemplo, que es un líder en Bolivia y tiene nomás su caudal de votos? ¿Cómo se lo puede incluir en este proyecto? Bueno, aquí no deben caber ni caudillismos, ni esta suerte que nos ha hecho tanto daño de dioses, donde es una cuestión de repetir, de tratar de perpetuarse en el poder como siempre se ha visto, ¿no? Porque es eso, por eso digo yo, este gobierno además son conservadores, absolutamente conservadores. En el movimiento, ¿cómo puede entrar? Puede entrar perfectamente con Samuel Doria Medina. Es una persona, es un empresario exitoso, es un empresario que ha demostrado que puede hacer, y empresarios caben plenamente en un proyecto demócrata social. La única, naturalmente, condición de esto es un desprendimiento real, un compromiso con la población y por lo menos, y naturalmente, comulgar con este espíritu demócrata y los principios básicos, elementales que necesita el país. Cabida hay para todos, por eso hablaba de la bolivianidad, en la medida en que no existan estos extremos absurdos de confrontación que el país y el ciudadano común ya no quiere más. Hablando de esos extremos, ¿dónde lo ubicamos a Juan del Granado? Porque pareciera ser que con Juan del Granado todavía no existe punto de coincidencia. Bueno, recordemos que uno de los primeros que ha salido a marcar la cancha es Juan del Granado, ¿no? Es decir, ha sido el primero en salir y decir, bueno, vamos a entrar por este camino. Ya lo demostró en las elecciones del Beni, por ejemplo, ¿no? Lo demostró en las elecciones del Beni y también vimos el resultado que tuvo, porque aquí nos medimos ¿cómo? En la vida nos medimos con acciones, una especie de laboratorio fue el Beni, ¿no? Y resultados. Fue una especie de laboratorio, pero fue una especie de laboratorio que igual te debe indicar medianamente por qué camino salir. Juan del Granado tiene las virtudes y cualidades que todas las personas pueden tener y naturalmente también las aspiraciones legítimas. Ahora, tú y yo, ambos comunicadores, sabemos que hay un mensaje y a veces más importante es el mensajero que el mensaje. Claro. Y a veces lo no dicho suena más, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un conjunto de cosas. En el perfil, si se quiere, de Juan del Granado, decidió entrar, bienvenido, digamos, a esto, pero a esta lucha, a esta contienda. Pero él ha definido no estar, él ha definido estar solo. ¿Pero está solo? Sí. Juan del Granado. ¿O qué hay detrás de todos? No, pueden haber, como en todo, ¿no?, acercamientos, pero de grupos tal vez muy pequeños, no de los intereses de una Bolivia o de la mayor parte de la gente. No nos olvidemos que Juan del Granado estructura no tiene a nivel nacional, por más que intente, y que está un poco centralizado, focalizado de manera regional. Yo lo respeto mucho a Juan del Granado, el discurso, en toda su formación, en todo lo que ha hecho, pero prohibido hablar de que no ha sido parte de lo de antes, ¿no? Es también nomás parte de lo mismo.
en determinados aspectos. Ahora, hablando de liderazgo regional, Rubén Costas se consolida en una parte del país. ¿Cómo se proyecta en otra parte? ¿Cómo se proyecta en el occidente del país? Bueno, a ver, fíjate, me ha tocado acompañarlo casi en la mayor parte de las llegadas que ha tenido Rubén en el país, antes del Movimiento Demócrata Social, durante y espero seguir acompañándolo para consolidar todo esto. De las primeras oportunidades cuando se fue a Potosí en momento de crisis, llevando alimentos, todo con su chamarrita negra, se recordarán las imágenes. Era impresionante la mirada, la autenticidad en la gente, porque uno siente en la piel, ¿no? Porque no solamente es gracias porque me han traído alimentos, sino verse y decir, así había sido este ciudadano que en lo real, en la química. Pero igual en La Paz, cuando ha habido el derrumbe y la gente le decía, y cuando las casas se caían, Rubén, nosotros somos lecheros de la zona, gente lechera, y sabemos que tú eres lechero. Y era Rubén, ¿no? Así, con mucho. Nunca he sentido una mirada de desprecio, si se quiere, pleno hacia Rubén. Pero la síntesis ha estado en Oruro. Ya venía Tarija y todo, pero Oruro es una síntesis donde más en un carnaval te viene todo el país y fuera del país, ¿no? y gente de fuera del país. La gente siente esperanza en Rubén. Y él ha avanzado, además de haber demostrado que es posible trabajando, haciendo gestión en una región, poner en el ideario de que no entendemos Santa Cruz y no se entiende Bolivia, en el ideario de cada uno de sus funcionarios, en cada uno de sus discursos. Entonces se ha ido construyendo y eso ha pegado. Entonces, cuando hablamos de lo regional, Fernando, a lo nacional, claro, hay una cierta consolidación regional. Digo cierta porque jamás se debe ser pedante y decir tenemos, no hay tal. Pero hay tiempo para seguir proyectando porque ya a la vuelta de la esquina están las elecciones. Tiene que haber. Es un duro trabajo, ¿no? Es un duro trabajo, pero tiene que haber, porque o haces o te quedas mirando de palco, criticando y cuestionando. Aquí nos han puesto y estamos en esta batalla para hacer. Son 18 meses, ¿no, Fernando? Es durísimo, hay varios temas pendientes. Y estamos para trabajar como se debe trabajar, porque política debe ser una profesión 24 horas. En eso está Rubén, en eso estamos nosotros, y a ese ritmo tendrán que entrar cada uno de los ciudadanos. Por cierto, te invito a toda la ciudadanía a formar parte de este gran movimiento demócrata social. Sobre la base de esta tertulia que estamos sosteniendo aquí en la revista, deduzco que Movimiento Democrático Social postulará a Rubén Costas a la presidencia. Movimiento Demócrata Social postulará a la mejor persona, hombre o mujer, que se encuentre y que tenga la aceptación y que quiera la ciudadanía. No es una cuestión de imponer, es una cuestión de trabajar y tampoco de copiar las cosas, que primarias, no primarias, sino esto se irá viendo y para eso naturalmente hay 20.000 mecanismos y técnicas de medición. Pero será la persona, la mejor persona que necesite el país. Estamos fuertes, estamos ya en determinados departamentos, nuestra agenda es grande, hemos tenido llegadas preliminares a Oruro, a Potosí, al propio El Alto de La Paz, y créeme, se postulará a la mejor persona. Ojalá fuese Rubén. Si tú a mí me preguntas, yo, cruceña, yo amante de un departamento que realmente es conductor, que está al medio de Latinoamérica y de todo, con todo lo que he visto en gestión y en un discurso más allá de rebuscado, sino auténtico y sincero, te diría, sería feliz. Y Bolivia estaría muy bien con que un cruceño conduzca esto. Yo, Rosmarie Sandoval, pero saldrá de lo que deba salir y de la manera más seria. Algo que no hay que perder de vista es el aspecto económico. ¿Cómo se puede hacer frente a una elección para luchar contra una estructura estatal
que posiblemente se descargue en la próxima elección? Nos ha animado mucho el trabajo que se ha hecho en el Beni. Realmente, Fernando, con casi nada de recursos, versus todo el aparato, porque hasta el presidente en persona ha tenido que ir a hacer campaña, y helicópteros, y aviones, y todo, porque nuestra gente lamentablemente es muy prebendalista, ¿no? Pero hemos podido hacer un trabajo con muy pocos recursos. Quiere decir que hay un estadio que se ha avanzado en la población. Entonces, nosotros caminaremos con lo que podamos conseguir, con lo que podamos aportar, pero lo haremos a pie firme y talón, planta y punta ante este monstruo que te maneja y te maneja todo. Medios de comunicación, muchos recursos, y bueno, quien está en el gobierno pues tiene las... no debía ser así, pero así es la realidad. Tiene ventaja. Tiene pues ventajas aquí en la China, pero estamos preparados porque tenemos un proyecto demócrata y no un proyecto centralista. Muy amable. Fernando. Gracias por haber estado aquí. Muy bien, Rosmarie Sandoval, entonces, hablando de este nuevo movimiento, ellos dicen una alternativa democrática para el pueblo boliviano. Nardi, continuamos con usted.